¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una emisión más del programa Ante la Ley, programa que llega a ustedes gracias a la colaboración de la Alianza para la Excelencia Académica, APEA. Mi nombre es Guillermo Tenorio y el día de hoy vamos a tener un programa interesantísimo, pues platicaremos acerca del tema de los servicios públicos y su control judicial. Y para hablar de ello tenemos un invitado de lujo y a quien le agradecemos mucho que nos haya abierto un espacio en su agenda para estar con nosotros. Él es el doctor Alejandro Pérez Gualde, quien es ministro de la Suprema Corte de la provincia de Mendoza, en Argentina. Doctor, es usted bienvenido a este programa. Muchas gracias. Es para mí un honor estar acá. Y yo creo que el tema nos da para mucho, así que les propongo que de inmediato iniciemos el diálogo ante la ley. La primera pregunta que tendría que ser obligatoria, doctor, ¿qué debemos entender por servicios públicos? ¿Qué son estos servicios públicos? Bueno, esto es algo que nos ha llevado mucho trabajo y mucho pensarlo, porque no entendemos lo mismo por servicios públicos en todos los lugares. Pero tratando de encontrar un común denominador, un lenguaje común, y para que pueda entender nuestra audiencia que no es experta en derecho, hay un profesor italiano que dice que el mercado atiende demandas y no necesidades. Okay. Nosotros hoy percibimos que hay necesidades que no son cubiertas por el mercado. La libertad de mercado cumple en llegar con sus productos y sus servicios hasta allí donde es negocio. Pero hay una gran franja social, sobre todo la de aquellos que no pueden acceder a determinados bienes y servicios, a los que en condiciones de mercado no les llegaría jamás. Acá viene la tarea entonces del legislador. El legislador, el que hace las leyes, pondera estas situaciones y determina que algunas de esas necesidades deben ser cubiertas, aún a aquellos que no pueden acceder al mercado de esos productos o de esos servicios. Ejemplo, el agua potable, ejemplo, la electricidad, ejemplo, los elementos para poder calefaccionarse. Bien, entonces, por ley, obliga, fuerza a que sean atendidas estas necesidades. Lo primero que ocurre es que nos quedamos sin mercado, porque el mercado funciona cuando es libre, nada más. Y nos quedamos sin precio, porque los precios los da el mercado. Entonces hay una tarea muy fuerte que es la de poner un monto de precio accesible que debe ser determinado por los organismos estatales, y además someter esto a una prestación obligatoria, garantizarle a nuestros ciudadanos que puede exigir que el servicio le sea brindado, aún a veces a un precio muy exiguo, muy chico, pero bueno, por eso no está en el mercado el servicio. O sea, es una labor del Estado. El Estado interviene decididamente para proporcionar todos estos servicios que de otra forma, seguramente un segmento de la población, y posiblemente muy grande, a lo mejor no podría tener. El Estado monopoliza ese servicio. Claro, el Estado a veces no le hace falta llegar a monopolizarlo totalmente, pero sí el Estado lo enmarca y podríamos decir que suprime el mercado para ese servicio. Entonces, es la manera en que la persona puede estar. Acá exige un Estado, no digo yo un Estado que se meta en toda la economía, pero sí exige un Estado consciente de su rol social, consciente de que hay sectores que son desiguales, que necesitan de la ayuda del público, la ayuda pública para poder equipararse y arribar así a una igualdad material. Algunos de estos servicios públicos, inclusive de tal naturaleza, pienso por ejemplo en el agua potable, de tal naturaleza que inclusive ya mucha gente o trabajos académicos e inclusive en algunos lugares legislativos ya lo han transformado de ser un servicio público a pasarlo a un derecho fundamental, ¿no? Claro, es que todo esto se vincula a un derecho fundamental que está en varios de nuestros tratados de derechos humanos,
sobre todo los que hemos suscrito los países americanos, ¿no? Como el Pacto San José-Costa Rica, de derechos civiles y sociales y políticos, que es el derecho a un nivel adecuado y digno de vida. Claro. Hay un mínimo adecuado, digno de vida al que todos tenemos derecho, y esto es exigible. Claro. Entonces, los estados que nos hemos comprometido en estos tratados, este nivel de dignidad lo va a dar cada legislador de cada uno de nuestros países. Hay países donde la protección contra el frío no hace falta porque hace un calor bárbaro todo el día. Claro. Pero hay países donde eso es vida o muerte. Claro. O sea, donde no hay vida digna sin la protección de este aspecto, como por ejemplo el poder calefaccionar la casa. Claro. El agua potable hoy en día, como el servicio sanitario, ¿no es cierto? Sí. Hoy en día se ha convertido en un elemento imprescindible para una vida digna, para un mínimo de vida digna. Claro. Así que esa es la llave del servicio público, claro, que está en el legislador ser muy razonable y ver qué cosas son las que integran este nivel adecuado de vida. El transporte público, claro, por ejemplo. Hoy no se concibe que no hayan transportes públicos. Necesitamos transportes públicos adecuados. Hay un tema que a lo mejor nuestro auditorio se está planteando: si estos servicios públicos obligatoriamente los tiene que dar el Estado, proporcionar el Estado, o si bien el Estado puede pedirle o apoyarse en algunos particulares a través de algún título de concesión para que estos los brinden. El compromiso que asume nuestro Estado moderno, voy a hablar del argentino en todo caso, porque no todos es igual, es de garantizar el acceso. Muy bien. Y garantizar de que estos servicios van a ser controlados. Entonces, no necesariamente el Estado debe prestarlo al servicio. Muy bien. Hoy en Argentina el servicio de electricidad domiciliario, claro, está concesionado, claro, el servicio de agua potable está en manos del Estado, el servicio de alumbrado de las calles está en manos del Estado, el transporte público de pasajeros en manos de empresas privadas. Claro. Digamos, el objetivo a lograr, que es garantizar el acceso a nuestros ciudadanos, va a determinar el instrumento necesario de utilizar. Claro. Pero el Estado tiene que estar ahí. Pero vigilando. Tiene que estar vigilando. Si lo ha entregado al sector privado, debe vigilar que se cumpla con calidad y eficiencia. Claro. Eso, por ejemplo, en Argentina lo tenemos en la Constitución. Claro. El Estado responde por la calidad, el control de la calidad y eficiencia de esos servicios. ¿Una especie de derecho del consumidor? Es una especie, pero digamos, el consumidor está en el mercado. Bien. Tiene protecciones y el consumidor puede elegir: este señor que me venda los tacos, claro, o el de al lado o el de la otra cuadra. Claro. En cambio, quien consume el agua potable, quien consume la electricidad domiciliaria, no puede elegir, no tiene ninguna posibilidad de elegir. Es más débil frente al vendedor. Que eso también da o propicia algunas arbitrariedades en cuanto al servicio, inclusive con la calidad. Yo estoy seguro que buena parte de la gente que nos ve alguna vez habrá padecido el mal servicio o de energía eléctrica o de transporte o de agua potable aquí mismo en la Ciudad de México. Yo creo que esto deben ser problemas comunes en todos nuestros países. ¿Debe el Estado de alguna manera tratar de incidir en la calidad de estos servicios, como si fuera aunque no es propiamente un consumidor que elige, sino que no le queda de otra, pero al garantizar un servicio de tal naturaleza, ¿el Estado puede meterse en la calidad? Sí, el Estado, digamos, tiene que garantizar un estándar de calidad, que a veces, ojo, por ejemplo, en la mayoría de los estados de los Estados Unidos, sí, el servicio de agua potable es prestado por el condado. Claro. Es una empresa del condado. Sí. O sea, los estándares de calidad después nos lo va a dar el nivel de nuestras posibilidades económicas. Países más pobres, a veces tenemos un nivel de calidad menor que aquellos países muy desarrollados. Claro. Bueno, está bien, pero en principio, digamos que hay un nivel de calidad mínimo en el agua potable, por ejemplo, que debe ser saludable, que debe evitar epidemias, que tiene que estar potabilizada adecuadamente y que debe ser vigilada todos los días, ¿no? Claro. Aquí el tema está también en preguntarnos, bueno, ya ante un servicio deficiente, ¿quién hace un control de estos servicios? En principio el Poder Ejecutivo, me imagino que tendría como primer lugar ahí un control, ¿no? Yo creo que no, porque
El Poder Ejecutivo es el que es responsable de que se contrate adecuadamente, de que se esté atento a fijar reglas de regulación adecuadas y que garanticen este resultado de calidad y eficiencia, pero el control de si esto se cumple o no tiene que ser efectuado por organismos independientes, y en esto México tiene experiencias muy buenas, como por ejemplo el organismo federal electoral. O sea, tiene que haber organismos independientes. ¿Por qué? Porque el Poder Ejecutivo es un controlado. Claro. Entonces, el organismo que controla no puede depender o estar bajo las órdenes del controlado, porque ahí desaparece el control. Claro. Entonces, estos organismos independientes están en la Constitución de México, están en la Constitución de Argentina, de Colombia. Los Estados Unidos, Norteamérica también tiene estas agencias independientes. España tiene, ellos le llaman administraciones independientes. Los italianos también. Es un organismo que no depende del gobierno, porque el gobierno es un controlado más, claro, y entonces tiene garantías de estabilidad y de capacitación técnica para poder decir que controla efectivamente y le garantiza entonces al ciudadano que el servicio está verdaderamente controlado. Por eso la Constitución argentina dice que garantiza el control. Claro. No le dice yo le garantizo la calidad, yo lo que le garantizo es el control, que va a estar controlado. Aquí imagino que este control va a todo, ¿no? O sea, control de precio, control de calidad. Claro, que se cumpla efectivamente con el precio que se fija. Ya dijimos que como hemos intervenido en el mercado, nos quedamos sin mercado, nos quedamos sin precio. Claro. Porque a veces ocurre que intervenimos, le damos el monopolio a una empresa prestadora y después no lo controlamos más. Claro. Y este señor aduce razones de mercado para cobrar mucho más, aprovechándose de su situación de monopolio. Eso es lo que hay que estar muy atento para vigilarlo. Es que es muy complicado, porque darle el privilegio a un concesionario respecto a un servicio público, pues bueno, en realidad es una situación de privilegio, que si no hay control, luego lo va a poner al Estado contra las cuerdas, ¿no? Sí, como todo, hay un privilegio, es verdad, porque le estamos entregando la misión de claro, cumplir con esta función que es vital para la población. Pero como todo privilegio lleva responsabilidades y lleva obligaciones, claro, y podemos entonces desde el organismo de control vigilarle su contabilidad, ver cuál es su margen de ganancia, ver claro, cómo gestiona sus compras. Claro. O sea, la empresa que se mete en el sistema de servicio público tiene que admitir controles extraordinarios, porque su posición es extraordinaria, es una posición de poder, es una posición de privilegio que justifica y exige controles muy a fondo. Inclusive de transparencia respecto a su actuar, ¿no? Es importantísimo. Por supuesto. ¿Cómo juega la justicia administrativa aquí? Realmente sería un ya suponiendo que hay un incumplimiento, que hay una falla en el servicio, que inclusive que hay fallas en el tema del precio, ¿entraría la justicia administrativa o ya tendríamos que brincar a un control judicial de distinta categoría? Claro, en mi país la justicia administrativa es judicial. Ah, muy bien. Entonces, los jueces intervenimos casi inmediatamente cuando se produce algún reclamo sobre esta base. Hay uno de los resortes que permite garantizar este sistema es que esta figura donde los mexicanos han tenido un protagonismo muy fuerte, que es la acción de amparo, sí, que la hemos de alguna manera seguido y en algunos casos hasta copiado en muchos países de Latinoamérica, gracias a esta escuela de la Universidad Mexicana. El amparo es uno de los resortes que claro, en el caso argentino la Constitución le otorga al usuario para que pueda pedir la acción esta rápida y expedita, claro, o sea, una acción muy rápida para que el juez intervenga muy rápidamente para ver si se está cumpliendo con lo que el legislador ha encomendado. Claro, claro. Doctor, le propongo que vayamos a un pequeño corte y regresando del corte, retomemos el tema del control judicial en los servicios públicos. No se vayan, estamos platicando de un tema muy interesante que son los servicios públicos y el control judicial, y nos visita un invitado de lujo. Él es el doctor Alejandro Pérez Walde, quien es ministro de la Suprema Corte de la provincia de Mendoza en Argentina. Volvemos en un minuto.
Muchas gracias por seguir con nosotros. Estamos platicando de un tema interesantísimo que son los servicios públicos y el control judicial. Y tenemos a un invitado de lujo, un auténtico experto en la materia. Él es el doctor Alejandro Pérez Walde, quien es ministro de la Suprema Corte de la provincia de Mendoza en Argentina. No olviden que si quieren ponerse en contacto con nosotros lo pueden hacer a través de dos vías. La primera de ellas a través de nuestra cuenta de correo electrónico en gtenorio@up.edu.mx, ustedes lo están viendo ahí en pantalla, o bien a través de nuestra cuenta de Twitter en @antelaley_mx, observe bien, todo ello está en mayúsculas, o bien a través de las cuentas del canal judicial, la cuenta de Twitter @canal judicial, o bien nuestra cuenta de Facebook, también del canal judicial, facebook.com/canal judicial, donde con gusto entraremos en contacto con ustedes para escuchar sus sugerencias, comentarios o dudas respecto a los contenidos de este programa. Será un gusto poder estar con ustedes a través de estos medios. Bueno, doctor, ya pusimos en perspectiva qué es esto de los servicios públicos, para que no quepa duda, ya sabemos por dónde estamos caminando, y nos quedamos al final del bloque pasado con el tema del control judicial. Y usted nos decía, bueno, que este control judicial pues responde también a una necesidad ciudadana, ¿no? De repente ante un mal servicio, ante algún tema con el cobro, con los pagos, con la parte económica, hay forma de llegar al Poder Judicial. Y a lo mejor sería bueno, si me lo permite, explicarle a nuestro auditorio, cuando hablamos de control judicial, exactamente a qué nos referimos. ¿Qué hace el Poder Judicial cuando hablamos de control? Y nos referimos a que cuando una persona que está disfrutando de un servicio público, que puede ser cualquiera de estos ejemplos que hemos mencionado, si se ve perjudicado o alterado en ese uso del servicio público, tiene a quien recurrir para pedir que de un modo prácticamente inmediato le sea atendido su reclamo. Normalmente se prevé que hayan organismos de tipo administrativo, independientes, donde se le pueda dar inmediato cauce, pero tiene que estar muy atenta y muy rápidamente disponible el remedio judicial para el caso en que este organismo administrativo de control no dé la respuesta adecuada en el tiempo adecuado. Claro. Porque, acordémonos, estamos hablando de agua potable, estamos hablando del servicio eléctrico, claro, estamos hablando de servicios donde yo no puedo esperar una discusión en un reclamo administrativo que puede tardar meses. Claro. O a veces incluso los remedios judiciales a mi disposición como usuario del servicio público tienen que ser extraordinariamente rápidos. Por eso hacía yo esta referencia al amparo, sí, donde los mexicanos han tenido este rol tan importante. La acción de amparo permite que el juez pueda ordenar a veces una inmediata conexión. A veces el juez, sin tener todavía claro quién tiene razón, pero pondera la situación y ordena la inmediata conexión, cosa que el servicio se cumpla mientras discutimos, o sea, mientras discuten las partes. ¿Esto por qué? Porque se trata de necesidades muy sensibles, muy de la familia, que hacen a la calidad de vida elemental de la persona. Entonces, ante la duda, el juez tiene que ordenar que continúe la prestación del servicio. Si después realmente no tenía razón, el reclamo era infundado, o como muchas veces ocurre, porque tenemos de todo, a veces hay hasta trampas en las conexiones. Bueno, entonces ahí se actuará con el rigor de la ley. Pero la empresa prestadora del servicio público sabe que ha asumido una responsabilidad y que en un caso de duda va a tener que mantener el servicio mientras se revisa y se controla la correcta prestación. Claro, porque en muchas ocasiones nos encontramos con el famoso corte de luz y entonces llega la compañía eléctrica y antes de verificar cualquier cosa, pues ya le cortaron a uno la luz y la vida en este mundo sin la luz pues prácticamente es inentendible, ¿no? Y bueno, siempre es bueno saber que el Poder Judicial tendría esas posibilidades a través de una medida cautelar. A lo mejor puede ser que yo sea un deudor de la compañía de luz y entonces bueno, eso ya será otro tema, pero como medida cautelar podría accionar estos mecanismos. Para eso funcionaría el Poder Judicial. Sí, son estas medidas cautelares
que son modernas, ¿no? En el sentido que a veces la justicia ordena la conexión del servicio. Claro. Y van a decir, bueno, pero ¿cómo sabe si pagó o no pagó? Ya vendrá el recibo o no, Claro. pero por ahora ordeno la conexión del servicio. ¿Por qué? Porque es tan grave equivocarse desconectando el servicio que mejor es posible, y podemos repararlo después, equivocarnos conectándolo, Claro. porque no producimos el daño que se produce cuando no hay conexión. Al Poder Judicial, perdón que utilice esta expresión, ¿le alcanza su competencia para este tipo de actividades? Porque algunos dicen, bueno, ¿cómo te metes en algo que es meramente económico y que tendría que ver solamente con la administración? Y a veces es más complicado todavía, porque a veces son temas muy técnicos. Sí, sí. O sea, a veces tenemos que consultar ingenieros para este tipo de cosas, ¿no? Sobre todo en discusiones de tarifa eléctrica, de si está bien cobrada o mal cobrada, o aspectos técnicos del consumo de agua potable. Por eso es importante contar con instrumentos como las medidas precautorias, que le permiten uno consultar a los técnicos mientras se está resguardando la situación social de la persona afectada. Claro. Después, cuando tengamos la respuesta del técnico, bueno, ahí daremos la respuesta jurídica que corresponde. Pero también por eso los organismos de control deben tener profesionalidad técnica. Esa primera revisión que hace el organismo de control, que es recomendable que exista para cada servicio, es muy importante que lo tenga cada servicio por separado, porque permite tener personal idóneo, calificado, Claro. realmente capacitado. Sí, el Poder Judicial ya como una segunda. Y que venga el Poder Judicial ya mejor perfilado desde el punto de vista técnico, cuál es el inconveniente por el que se está atravesando. Pero bueno, hoy en día todo tiene complejidad técnica. Hoy los jueces tenemos que estar muy atentos. No nos vamos a ser expertos en ninguna de estas cosas, Claro. pero sí tenemos que, ser muy conscientes de lo que no sabemos, ¿tá? Claro. Porque no hay peor ignorancia que no saber lo que uno no sabe, Claro. porque cree que sabe todo. Entonces, tenemos que tener muy claro qué es lo que no sabemos y quién sabe en cada una de las áreas técnicas. Claro. Uno de los temas que preocupa también ahora con esta expansión colosal, por decirlo de alguna manera, de los derechos humanos, es que muchos de estos servicios, como lo mencionábamos en el bloque pasado, pues están en el límite de ser considerados derechos fundamentales. Y entonces de repente el área de la administración dice, bueno, pues yo te corto el agua porque no has pagado. Y entonces el ciudadano dice, oye, perdón, pero ese es mi derecho humano, tú me lo tienes que hacer, tú lo tienes que garantizar y me lo tienes que proteger, más allá de que pague o no. ¿Cómo resuelve, cómo se enfrenta el Poder Judicial ante estos dilemas? Bueno, nosotros, este caso concreto, por ejemplo, que suele ser emblemático, no es posible en mi país, no es posible el corte absoluto del agua. Claro. O sea, se hace un cálculo de caída de presión. Mira qué Entonces, a ese domicilio de un moroso o de alguien que no paga, se le deja un nivel de presión que no le permite, por ejemplo, usar los grifos de la ducha, o sea, del baño de la ducha o del nivel de la cocina, Claro. pero sí puede juntar en un recipiente el agua y con eso asearse, tomar agua, cocinar. O sea, tiene el agua para lo más elemental. Entonces, no hay corte total, sí hay una disminución de presión, que es a través de una llave específica que tiene la cañería de suministro. Entonces, a ese señor se le baja la presión. Claro. Y claro, es muy engorroso, porque hay que andar sacando el agua casi del nivel del suelo, pero es una de las formas que se ha encontrado para que se pueda asistir a este derecho fundamental al agua y ser conscientes de que no se puede vivir sin agua, y a su vez que tenga alguna consecuencia para aquel que es moroso, que no paga,
Claro. Y que no quede igual que todos aquellos otros que sí pagan y cumplen, claro, que suele ser una de las injusticias de nuestro sistema. Claro. ¿No? Hay un tema también que llama mucho la atención, pues en nuestros países latinoamericanos a lo mejor este problema se ha vuelto un tema común, que tiene que ver con el subsidio a los servicios públicos. Y de repente nos encontramos con estados muy protectores, muy paternalistas, en los que apuestan por un enorme subsidio desde el poder ejecutivo, dejando a las personas pagar una pequeña cuota nada más. Pienso por ejemplo en el caso del transporte público, ¿no? Los típicos casos del transporte suburbano, del metro. Y entonces, claro, doy un subsidio muy alto para que el costo del boleto del metro sea muy bajo, pero pues en realidad todos lo estamos pagando, aunque no todos lo utilicemos. Y luego viene la liberación del subsidio, viene otro gobierno con un corte un poco más liberal y dice no, que todos asuman un poco el costo del pago. Entonces recorto el subsidio y sube, ¿no? ¿Qué debe hacer el Estado? ¿Qué debe hacer el Estado? Es una dificultad muy característica de nuestros países iberoamericanos. Sí. Nos cuesta muchísimo el equilibrio. O sea, sí, tenemos terror al equilibrio y a lo razonable. Solemos ir de un extremo a otro. O subsidiamos de una manera que se convierte en un negocio escandaloso para el prestador, o nos quedamos cortos y entonces el servicio público pierde sentido, porque si hemos quitado esta actividad, la hemos sacado de las reglas del mercado, no podemos decirle a la gente, bueno, ahora el que pueda que lo pague. Claro. O sea, para eso lo dejábamos en el mercado y teníamos un precio más transparente y había competencia y ahí quién sabe, a lo mejor andaba bien. Si lo hemos sacado del mercado es para estar atentos a que se cumpla con una de las finalidades esenciales del servicio público, que es alcanzar a la generalidad de la población. Claro. El mercado nunca se propone alcanzar la generalidad de la población. No le interesa. Le interesa vender a un buen precio y claro, si para eso tengo que tener pocos clientes, mejor claro, no me importa. Acá la misión es llegar a la generalidad de la población. Entonces, muchas veces sí es necesario el subsidio. Pero eso obliga a mayores controles aún. Más control hay que tener, porque como usted bien lo plantea, esos dineros de los subsidios son dinero de todos, son dineros incluso que provienen de sectores que no tienen acceso al servicio. O sea, nos pasa mucho en mi país, trenes de pasajeros hay solamente en Buenos Aires, pero lo pagamos todos los argentinos. Claro. Entonces, esto es muy común y eso requiere una vigilancia extra, diría yo, que es en aquellos tramos donde hay subsidios directos, hay que vigilar muy bien el destino de los subsidios. Claro. La actividad judicial en el caso de servicios públicos, pero el tema de derechos humanos, bueno, ya es sabido por todos que los estándares internacionales, bueno, pues prácticamente se han vuelto el eje central, ¿no? Junto con la Constitución, ahí está el eje central de los estándares internacionales. Pero ya en el caso concreto de servicios públicos, ¿hay algún estándar internacional que se siga o cada país actúa, como decimos aquí en México, por la libre? Yo diría que cada país puede atender determinados servicios públicos sí, y otros no. Claro. A veces nosotros solemos distinguir servicios públicos de aquellas funciones esenciales, ¿no? Claro. O sea, la seguridad, la salud, la educación, o sea, esas son funciones esenciales que no están sujetas al servicio público. Las del servicio público son actividades comerciales, digamos. Sí. Pero de todas maneras, el alcance, las características, el estándar, va a estar marcado por el nivel y las posibilidades económicas del país, claro, y también por el grado de conciencia social de sus legisladores, claro, que son los que nosotros elegimos. Son ellos los que van a determinar con qué alcance se va a poder atender ese servicio público, con qué estándares claro, de calidad. Es probable que haya estándares de calidad claro, que nosotros no podemos alcanzar, procedimientos de potabilización que a lo mejor se usan en las primeras potencias europeas y que los argentinos no tenemos, o los de mi provincia a lo mejor no tenemos. Bueno, eso es probable, va a pasar siempre, pero el tema es asegurar
este espacio, este mínimo común que tenemos que tener como derecho básico, que es aquel del nivel adecuado y digno de vida. Muy bien, entonces estos estándares estarían más vinculados hacia el quehacer tanto del Ejecutivo como del Legislativo. Pero fíjese que en el caso del tema judicial llama mucho la atención que algunos ya se han aventurado inclusive a varios de estos servicios públicos, compararlos con los famosos derechos sociales. Y ¿tendría algo que ver? No, los servicios públicos son servicios públicos, punto, no son derechos sociales y así hay que tratarlos. A ver, el servicio público tiene una finalidad indudablemente social, y creo que los derechos de los usuarios están inscritos dentro de los derechos sociales. Son aquellos bienes a los cuales yo tengo derecho a acceder, pero no solo yo, sino incluso los tratados internacionales de derechos humanos usan el término de familia, ¿no? Sí. Hacen sujeto a la familia de este tipo de derechos, o sea, no conciben al individuo tipo como el de la Revolución Francesa, sino que conciben al hombre real, al hombre de carne y hueso que tenemos hoy, que es con su familia, con sus hijos, con su nuera, con los nietos. O sea, esta es una respuesta de tipo social. Por eso también hay acciones judiciales de tipo social claro, para este tipo de cuestiones vinculadas a los servicios públicos. No podemos esperar a que cada uno de todo el barrio vaya iniciando la demanda judicial para que le conecten el agua de un modo adecuado, o que las cloacas funcione adecuadamente. Acá, por eso a veces estas acciones modernas que recibimos los jueces, donde es una persona pero que involucra intereses homogéneos de un grupo humano muy grande. Tanto es así que en la Constitución de Argentina se habilita a que esta demanda la pueda iniciar el defensor del pueblo. Eso también. O las asociaciones de usuarios. Directamente se juntan, hacen asociaciones de usuarios y estas asociaciones, ellas pueden plantear el problema como social, un derecho colectivo. Como un derecho colectivo, como un derecho social. O sea, porque la solución a uno no sería solución. Aquí el tema de las funciones sociales y esenciales que usted señalaba me parece muy relevante, que son funciones que de plano el Estado no puede separarse. Poníamos el caso de seguridad, la seguridad no puede ser enajenada, ¿no? La seguridad social vía medicina social tampoco puede ser enajenada. Hay funciones que definitivamente el Estado tiene que seguir llevando la batuta, y hay otras en las que se han otorgado, pero que a la gente le preocupa si en algún momento el Estado acabará ya deshaciéndose de ellas, ¿no? Y históricamente pues hemos visto cómo también el Estado ha ido variando, ¿no? Tenemos estados más de corte liberal que prefieren deshacerse de todos estos servicios públicos, ¿no? Sí, venimos oscilando porque también vemos que en las grandes potencias esos estados que teóricamente son muy liberales tampoco se desentienden del todo. Entonces tenemos cada vez más actividad de los estados en las cuestiones sociales en los países presuntamente liberales, y a veces nuestros países que teóricamente serían más sociales, a veces van dejando algunas áreas. Lo que pasa es que esto también es coyuntural, va cambiando el concepto. A ver, voy a poner un ejemplo, pero hace 100 años era servicio público el lustrado de zapatos, el lustrabota, el bolero como mexicano. Bueno, hoy no lo es en mi país, pero lo era. La percepción de las necesidades humanas fundamentales va cambiando, va evolucionando, y por eso tiene que estar muy atento el legislador y los que votamos a los legisladores para poder mantener esto actualizado. Nuestros países, o sea, se da el caso que México, la Constitución de México del 17, coincide con la Constitución de mi provincia, que es del 16, son las que fueron avalides en la introducción de los derechos sociales a nivel constitucional. Dejó de ser presidente del Estado y se metió a ver cuánto es la jornada de trabajo, las 8 horas del trabajo de las mujeres, de los niños. Esta es la línea que obviamente ha ido evolucionando, pero el Estado no se puede desentender de una cuestión tan básica y fundamental como es el nivel de vida imprescindible mínimo al que toda persona tiene derecho,
y que mire a qué extremo podríamos llegar. Claro. Podríamos llegar a obligarlo a recibirla, claro, aunque no lo quiera. Claro. O sea, usted no tiene derecho a no tener cloaca. Claro, no, desde luego. Me gustaría pedirle que vayamos a otro corte, y regresando me gustaría retomar el tema sobre la posibilidad de una responsabilidad del Estado de no proporcionar estos servicios públicos. No se vayan, estamos platicando de un tema muy interesante que son los servicios públicos y el control judicial con el doctor Alejandro Pérez Gualde, quien es ministro de la Suprema Corte de la provincia de Mendoza en Argentina. Volvemos en un minuto. Muchas gracias por seguir con nosotros. Estamos platicando de un tema interesantísimo, que es los servicios públicos y el control judicial, y tenemos a un auténtico experto en la materia. Él es el doctor Alejandro Pérez Gualde, quien es ministro de la Suprema Corte de la provincia de Mendoza en Argentina. Bueno, doctor, ya pusimos en perspectiva el tema de los servicios públicos, ya hablamos del tema de control judicial y de todos estos matices que con el control judicial se van dando, y dejábamos al final del bloque pasado esta idea de una posible responsabilidad patrimonial del Estado ante un servicio público o que no ha sido otorgado o que es deficiente. ¿Tendría el Estado algún tipo de responsabilidad? ¿Se le podría obligar al Estado a algo? El tema de la responsabilidad del Estado es un tema muy moderno y que nos ocupa mucho en estos tiempos, ¿no? El Estado es responsable, pero a veces es difícil determinar su grado de responsabilidad. Hay que distinguir muy bien cuando el Estado es el prestador directo del servicio de aquellos casos en que el Estado solo ha asumido el control de la calidad y eficiencia del servicio. En el terreno de la prestación directa sí podríamos achacarle directamente a la empresa prestadora, que es del Estado, sus incumplimientos o sus defectos en el servicio. Y ahí acreditada la falta de calidad o lo irrazonable de la prestación del servicio, o que está siendo prestado de un modo discontinuo, por ejemplo, afectando los derechos de las personas, ahí podría haber un reclamo y para el juez sería fácil de determinar las responsabilidades. Distinto al caso donde la prestación del servicio la hace una empresa privada bajo el control del organismo de control, que puede ser en este caso estatal. En ese caso habría que, primero, la responsabilidad en principio es de la empresa prestadora. Si encontramos una falta de calidad, es la empresa la que tiene que enfrentar esa responsabilidad. Eso es por principio general. Pero claro, si pudiéramos acreditar que el control ha sido deficiente, o sea que fue controlado, mal controlado, o se hicieron controles que no han respondido a las reglas que tiene todo tipo de control, entonces sí podríamos hacer también responsable, junto con el privado que presta el servicio, también podríamos hacer responsable a este organismo de control, claro, que llevó de un modo deficiente el control. Pero tenemos la dificultad, insisto, en que tenemos que demostrar que el control fue inadecuado, claro, o que hubo errores en el control. También va para los servidores públicos, también podríamos, a todos aquellos servidores públicos que estuvieran involucrados en esta falla de servicio, también se les podría imponer una sanción. En la medida que han habido inconductas claro, personales de los servidores públicos o del funcionario público, sí, claro que podría incurrir en responsabilidad personal, que en nuestros países difícilmente lleguen a su bolsillo, pero a veces sí llegan por lo menos a las sanciones administrativas, ¿no? Claro. A ser removido del cargo o a recibir alguna suspensión. Porque esa es una de las grandes quejas de la gente. Yo estoy seguro que buena parte de nuestro auditorio dirá, bueno, pues sí, está el tema del servicio, no sé, de basura, de transporte, de radiodifusión, pero cuando viene una mala prestación,
pues sí, se habla de una sanción a la empresa, pero todos los servidores públicos que estuvieron involucrados como si no pasara nada, ¿no? Y luego empiezan los litigios interminables y pues lo mismo, ¿no? En ocasiones a la gente le da un poco de enojo el tema, ¿no? De que no hay como que claridad en una sanción adecuada para todos aquellos que intervinieron en la mala ejecución de un servicio público. Bueno, ahí hoy tenemos una dificultad importante que excede a los servicios públicos, que es una administración, una buena administración. En este congreso que estamos en este momento participando acá en la Universidad Panamericana, vamos a tener como objeto de análisis este tema de la buena administración. Hay derecho a que el servidor público actúe de un modo eficiente. Claro. O sea, ser eficiente no es ser neoliberal. Claro, Hoy ser eficiente es no ser corrupto, es ser un buen funcionario, cumplir con lo que se ha comprometido cuando asumió su función pública. La respuesta que la administración pública nos tiene que dar es necesariamente de calidad y tiene que ser eficiente. Y dentro de la eficiencia es que tiene que ser lo más rápida posible y precisa. Claro. Y tiene que ser además, tiene que poder ser controlada. Tenemos que ver los mecanismos de decisión para poder vigilar que se ha tomado adecuadamente la decisión. Claro, porque en ocasiones pensamos que el gobierno es algo ajeno a nosotros, que la administración es algo ajena a nosotros, y se nos olvidan principios como claridad, máxima publicidad, transparencia, sencillez, celeridad en los trámites. A veces parece como si a los ciudadanos nos hicieran un favor, ¿no? Bueno, el que más nos olvidamos, claro, es el de la participación. Participación. No participamos, supuesto, ¿no? O sea, si nuestro servicio en mi casa anda bien, no me interesa. Claro. No colaboro con el problema que tiene mi vecino o todo el resto de la vecindad, digamos. Me interesa el mío, entonces como el mío anda bien, no me preocupan los demás. Hoy no hay otra manera de controlar la administración y de incidir en la administración, en la función pública, que participando. Yo insisto, claro, hoy hay 1000 cauces, hay maneras de conectarse a través de internet, el mismo Facebook, estas claro, cosas por las cuales una protesta en Facebook generalmente ocasiona inmediatamente la respuesta de los funcionarios. Claro. Pues el otro lado, el ciudadano también se ha vuelto un ciudadano muy pasivo. Bueno, claro, por eso. Si no participamos, no nos quejemos. Claro. Este sería el mensaje. Hay un tema también que llama la atención sobre el control judicial. ¿Sería posible trabajar en un control judicial de oficio ante un notorio servicio público mal puesto, o siempre tendrá que venir pedido por alguien? Y en principio la justicia necesariamente tiene que funcionar a pedido de un interesado, claro, porque si no nos transformaríamos en vigilantes, y entonces en la división de poderes no es el rol que nos toca de ir a andar buscando el problema. Ese rol se le ha atribuido a otro de los poderes. Ahora, hay aspectos en los cuales, si desde el Poder Judicial observamos una anomalía importante, grave, tenemos el deber de actuar de oficio. Casos menores, cuando están involucrados, claro, menores, hoy en día muy común la violencia de género, sí, bueno, en esos temas, aunque no nos lo denuncien, si nos consta que se está produciendo, tenemos obligación de actuar. En algún grado de servicios públicos creo que podría darse también el supuesto. Ha habido casos en mi país sobre calidad del transporte de pasajeros de trenes, donde están las denuncias, pero además uno de los miembros del tribunal fue y anduvo en el tren. En el tren, claro, para ver bien cómo andaba esto, claro, y hizo un listado de todas las cosas que andaban muy mal. Claro. En principio tenemos que ser respetuosos en el Poder Judicial de las competencias de los otros poderes. Claro. Porque si no, bueno, vamos a terminar gobernando. Y entonces después la política, vamos a tener que hacer la disputa política y después no queremos que la política se meta en el Poder Judicial. Creo que tenemos que ser respetuosos de los espacios, pero claro, en situaciones
muy relevantes, tenemos el deber de actuar. Y ahí justamente en el tema de los servicios públicos, ahí en este reparto de competencias, ahora nos encontramos con estas ciudades tan grandes en las que vivimos, en donde hay zonas conurbadas, que a lo mejor ya no son de la jurisdicción de la ciudad propiamente dicha, pero que sin lugar a dudas pues tienen conexiones en infinidad de servicios públicos. Pongo el caso del transporte, ¿no? Y de repente nos encontramos con servicios públicos que son cortados porque ya no es mi competencia, ¿no? Yo llego hasta el límite de mi ciudad y de ahí para allá tú, otra provincia, te haces cargo del tema. Debiéramos trabajar en una forma de responsabilidad compartida entre distintas autoridades, aunque sean de distintas provincias. Eso también es el buen gobierno. Sí. Nosotros hoy se nos ha profundizado este problema porque a veces las provincias son más grandes. Ustedes lo viven un poco fuerte acá porque en el Gran México convergen varios estados distintos. También pasa en el estado, en Buenos Aires, ¿no? Está la capital y está la provincia de Buenos Aires. Pero fundamentalmente el fenómeno se nos ha presentado con los temas municipales. Nosotros también tenemos municipio autónomo. Sí. Entonces, tal como usted dice, una línea de transporte de pasajeros atraviesa 5 municipios. Hay uno que le quiere cobrar el dejaste de la calle. Claro. Hay otro que le quiere poner multas porque está sucio. O sea, nosotros ahí, por leyes de la provincia de Mendoza, lo que se ha generado es una especie de comisiones interdepartamentales, o sea, intermunicipales, para dar respuestas de ese mismo carácter, respuestas intermunicipales, que le den seguridad jurídica a la empresa de transporte, pero que también le den seguridad al usuario de que va a ser vigilado el transporte en su calidad y en su eficiencia en todo el tramo. No va a terminar la responsabilidad cuando pasa de un departamento a otro. Claro. Es muy importante este aspecto, que hoy tenemos que dar, así como ya estamos dando respuestas supranacionales, ya hay temas que nos involucran a todos los países iberoamericanos, por ejemplo, o a toda Europa. Bueno, también hay que dar respuestas interestatales. Claro. Hoy los temas rebasan los territorios, los temas ambientales, los temas de contaminaciones, generalmente involucran a más de un estado, y más de un país. Claro. Entonces, tenemos que adquirir entrenamiento en que las respuestas ahora tienen que ser más comprensivas. Justamente en ese tema no quiero dejar de preguntarle, porque seguramente nuestro auditorio estará diciendo, bueno, ¿y dónde se discuten este tipo de temas? ¿Realmente hay algún grupo de personas que estén pendientes? Pues sobre todo en el área que nos corresponde a todos nosotros, que es el área jurídica. Y justo usted mencionaba hace unos minutos este tema del Congreso Iberoamericano de Derecho Administrativo, pero que está antecedido por el famoso Foro Iberoamericano de Derecho Administrativo, que se reúnen, si la memoria no me falla, cada año o cada 2 años, ¿verdad? Todos los años. Todos los años se reúnen. ¿Y qué es este foro? ¿Para qué sirve? Bueno, este foro, este es el 13º que hacemos. Sí. Se ha hecho en otros tantos países de Iberoamérica, 2 veces en España. Le tocó a mi provincia, Mendoza, hace 4 años organizarlo. Se ha hecho en Panamá, se ha hecho en Guatemala, en Colombia, en el Perú fue el año pasado. Nos juntamos 50 profesores de Derecho Administrativo de toda Iberoamérica y trabajamos estos temas en común, porque a veces creemos que somos muy distintos, pero no somos tan distintos. Sí. Sobre todo en los problemas son todos muy parecidos, porque tenemos prácticamente las mismas carencias culturales y sociales. Entonces, en respuestas como es la de o a veces en problemas como el de la corrupción. Sí. Hemos trabajado mucho el tema de contratos y la corrupción en los contratos, sí. Temas de servicio público, temas de administración eficiente, de buena administración. Nosotros procuramos intercambiar a ver qué respuestas estamos dando, claro, en distintos lugares de Iberoamérica. Y aparecen novedades que a veces son muy interesantes y muy importantes, porque inspiran a asesores después en cada uno de nuestros países. Claro. En El Salvador estuvimos también hace muy poco, y en Dominicana. Claro. Uno a veces cree que somos muy distintos, no somos tan distintos. Claro. Los problemas son todos muy parecidos, y en general lo que es común es la respuesta
que nuestro ciudadano espera de su administración. Claro. Esta relación, que es la que trabajamos los administrativistas, que es de la administración pública con los ciudadanos, esta urgentemente hay que mejorarla en su calidad. Tenemos que influir en eso. Además, entiendo que hay un primer momento en que solamente se reúnen los miembros del foro y es una reunión de trabajo. Son 2 días de trabajo cerrado, sin público, entre los 50 profesores. Eso es lo que estamos haciendo hoy en la mañana, lo vamos a hacer toda la tarde y todo el día de mañana. Y luego hacemos un congreso donde contamos y explicamos, de ahí ya con público, con gente generalmente son estudiantes y profesionales del derecho, que vienen y aprovechan que estamos los 50 profesores juntos y comprometemos una conferencia o una charla corta, pero estamos ahí físicamente para el que quiera preguntar, el que se acerque y tenga alguna inquietud. Es una cosa que nos está dando resultados muy buenos. Hay incluso instrumentos que se están celebrando ya a nivel iberoamericano, en materia de administración, que, bueno, de alguna manera se alimentan con este tipo de Y es curioso reuniones. porque, aprovechando la plática que estamos teniendo, hablando de servicios públicos, de control judicial, pues usted ya lo mencionaba, el tema de este año justamente es el asunto del buen gobierno, ¿no? El tema del Congreso Del de este Congreso. año es el buen gobierno, sí. Y el del derecho a un buen el gobierno, derecho a un buen como gobierno. derecho fundamental, a, Se a una puede- buena administración. ¿Se tiene ese derecho? Yo creo que sí, hay algunos que les da miedo. En algunas administraciones les da miedo porque dicen, entonces un juez me va a dar un amparo y va a decir que es derecho fundamental cualquier cosa. Claro. Hay que confiar, no le vamos a decir que es derecho fundamental cualquier cosa, pero hay cosas que alteran mucho a la gente. Por ejemplo, que la administración me haga llevarle una copia certificada de un papel que él ya tiene. Claro. Que lo tienen ellos y me obligan a mí a que lo tenga que ir a buscar y certificarlo, y ellos ya saben porque ya lo tienen. Claro. O sea, hay cosas que sufrimos todos los días los ciudadanos cuando vamos a la administración, que se pueden solucionar y que afectan al derecho fundamental. Mi derecho a que la administración me conteste, aunque me diga no, pero que me conteste rápido, que tramite rápido lo que yo le pido, sobre todo si es un permiso, este tipo de cosas que cada vez más nos piden porque puede afectar el ambiente, porque contamina, porque lo que sea. Tengo que andar siempre gestionando permisos para poner un kiosco, para poner cualquier tipo de negocio. Bueno, en esto tiene que ser ágil, tiene que ser rápido. La administración tiene que estar a la altura de las necesidades nuestras, si no, no sirve. Doctor, desafortunadamente el tiempo se nos ha acabado. Bueno. Creo que de cada servicio público podríamos hacer un programa en concreto. Ahora hablamos de temas generales, pero bueno, eso está muy bien porque así la próxima vez que nos visite en México lo trataremos de invitar otra vez aquí al programa ya para hablar en temas concretos de cada uno de estos servicios. Le agradecemos mucho que nos haya acompañado en este programa y a ustedes les agradecemos más que nos hayan seguido en una emisión más del programa Ante la Ley. Nos veremos pronto. Hasta luego.